Dios le bendiga, amado hermano, amado amigo, en esta noche. Venimos a este lugar, a la casa del Señor, para hablar de la palabra de Dios, la cual nos da esperanza, nos da paz, nos da una señal, nos está dando señales de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y ese es el propósito de estar aquí en la casa del Señor, para poder hablar de la palabra de Dios. Tenemos este programa en esta noche de Facebook Live con el tema Jesús, el camino a la vida eterna. Esperamos que usted nos acompañe y escuche un ratito la palabra del Señor y su vida sea edificada. Mi nombre es Rosa Sandoval. Esperamos que usted escuche la palabra de Dios, la cual quiere solamente que nosotros entendamos el tiempo en que vivimos y que nosotros conozcamos, amén, de un Salvador eterno, de un Salvador que está dispuesto a aceptarnos tal y como estamos. La palabra del Señor nos dice: venid a mí tal y como estáis, y Jesús nos acepta tal y como estamos. Y en el camino Él va limpiando nuestras vidas, transformando nuestros corazones. En esta noche le invitamos para que usted nos acompañe. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor le bendiga a mis amigos y hermanos que en esta tarde ya se están conectando para poder juntamente con nosotros en esta hora pues aprender un poco más de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Y este es el propósito de esta programación que todos los miércoles se está llevando a cabo desde esta casa de Dios, desde esta iglesia donde nos permite el Señor pues tener esas puertas abiertas. ¿Para qué? Para que todo aquel que necesita venir a un lugar y unirse junto a aquellos que están sedientos de la presencia de Dios, unirnos y, como dice la palabra del Señor, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, adorarle a Él, exaltarlo a Él a través de lo que es la alabanza, pero al mismo tiempo poder aprender de Él, del consejo de su palabra, del plan hermoso, grande de Dios para con la humanidad, el cual es que ninguno se pierda, ninguna mujer, ningún hombre, ningún joven, juvenil y aún los niños que ya tienen entendimiento no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y podamos así todos ser salvos, porque ese es el deseo del Señor, Dios Todopoderoso. Él quiere que todos seamos salvos. Así que sean bienvenidos. Como dice la hermana Rosa, nos hemos presentado aquí, ¿verdad?, por la gracia de Dios que nos ha dado vida y fuerza para poder llevar a cabo esta programación. Mi nombre es Melvin Elizabeth Sierra y queremos desde ya pedirle a Dios que tome control de su mente, de su corazón, de nuestra mente, nuestros corazones, que Él tome control para que esta palabra la podamos entender, la podamos recibir con reverencia y con gratitud en nuestros corazones, y ella haga esa obra perfecta en nuestra vida, aquella obra para la cual Dios la ha enviado, que es sanarnos, libertarnos, salvarnos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Vamos todos hacia cerrar nuestros ojos, el que puede allá y el que no, si está manejando, si no puede, no cierre sus ojos, pero oremos todos juntos y démosle gracias a Dios. Pidámosle que Él tome control de todo lo que aquí se estará haciendo para gloria y honra de su nombre. Gracias, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, le damos gracias una vez más por la vida que nos ha dado, por este día nuevo que nos ha brindado de salud, de fuerza. Bendito Dios por sus misericordias que han sido renovadas en esta mañana para con cada uno, grandes y pequeños, buenos y malos. Su misericordia ha sido renovada en este día para con cada uno de nosotros. Le pedimos humildemente en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, Dios eterno, que sea su Espíritu Santo tomando control de aquellas vidas que hoy día estarán escuchando esta palabra, y aquellos que en otro día la escucharán. Desde ya, Señor, tome control de su mente, tome control de sus corazones, su oído espiritual sea abierto, sus ojos espirituales sean abiertos, y a través de la palabra comprendamos en dónde estamos y qué debemos hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna, y ser libres, ser librados de la condenación que viene a todo aquel
que no ha alcanzado salvación a través de la sangre, preciosa sangre del Cordero inmolado allá en la cruz. El Hijo de Dios, Jesucristo es su nombre. Bendito Dios amado, que todos aquellos que no se han, Señor amado, puesto a cuentas, hoy lo puedan hacer. O aquel día que escuchen esta palabra lo puedan hacer. Bendito Dios, para que como dice su palabra, todos podamos ser salvos, mi Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, el que necesita reconciliarse, se reconcilie, Señor, hoy. Y el que necesita aceptarle, que nunca le ha aceptado en su corazón, le pueda aceptar hoy, después que ha escuchado esta palabra, reconozca su estado y su necesidad y venga a usted, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea su Espíritu Santo tomando control total de nuestras vidas, para que esta palabra sea, Señor, predicada, explicada, Señor amado, con su dirección de manera clara y poderosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta palabra es viva y es eficaz y es poderosa, Señor, y sabemos que hará el efecto. Bendito Dios, aquel propósito por la cual es enviada lo hará en cada corazón. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted está enfermo, déjeme decirle que mientras predicamos la palabra del Señor, usted puede allí, desde donde usted se encuentre, decirle al Señor: Señor, yo creo que tú eres un Dios de amor y misericordia que sana al enfermo. Hay enfermedades que el doctor dice que no encuentran la razón o el por qué y no saben cómo tratarlas. Hay otras enfermedades que dicen la vamos a tratar de esta y esta manera, pero aquella medicina, en vez de hacer un bien en nuestro cuerpo, hace un mal. Así que yo le invito, si usted está enfermo o si usted está cargado, si usted está en una situación difícil, a través de que se está predicando esta palabra, créame que Dios está ahí de su lado. Así como está aquí con nosotros, está ahí con usted, está a su lado y está a su oído atento a su clamor, a su oración. Él le ayudará y Él resolverá a favor suyo esta situación, si tan solo puede creer. Porque para aquel que cree, todo le es posible. ¿Creer en qué? En el poder del Señor. Amén. Así que lo invito, mientras predicamos, abra su corazón, reciba la palabra de Dios, créala, atesórela y declare que Dios es su amigo, que Él es su sanador, que Él es su abogado, que Él es su consejero fiel y que Él le puede ayudar. Reciba la ayuda del Señor y verá milagros y maravillas en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Eso se lo puedo garantizar porque somos testigos de ello. Él nos ha ayudado. Amén. Así que vamos a entrar ya a la palabra del Señor, que hoy estaremos predicando, exponiendo para gloria y honra del Señor. Y vamos a estar leyendo en Primera de Juan, la carta de Juan, la primera carta. Primera de Juan, en su capítulo 3, versículos 4 al 9. Nuevamente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 9. Y la palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El 5. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, dice. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él no es pecador. Él es santo, puro, sin mancha. No hay pecado en Él, pero Él llevó nuestro pecado porque quitó nuestro pecado. Y dice el 6, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Así, mis hermanos y amigos que nos escuchan, una vez que ya hemos leído esta palabra, el que no la leyó hoy puede leerla después, puede ver el video después, encontrar la cita bíblica, ir y asegurarse de que lo que estamos leyendo aquí es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Si lo dice mi hermana, si lo digo yo, puede ser que no sea verdad, pero si lo dice la Biblia es la verdad, porque esta es la única verdad existente. Así es que vamos a estar en esta tarde predicando bajo un tema. Cristo vino para quitar nuestro pecado, su pecado y el mío. Cristo vino para quitar nuestro pecado. Y ya que ese es el tema, usted dirá, pero si yo no cometo pecado, pero si yo soy una buena persona, pero si yo ayudo al necesitado cuando puedo, pero si yo hago el favor a aquel que me pide un favor, pero si yo solo trabajo, voy a mi casa, o tal vez mi trabajo, paso en mi casa, cuidando de mi hogar, de mi familia, a quien yo le hago mal, ¿por qué soy pecadora? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que Dios hizo todo el universo, el cielo y la tierra. Y todo lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto, bueno. Era todo bueno. Y dice la palabra del Señor que en el principio Él hizo el cielo y la tierra, hizo los animalitos, hizo las plantas, hizo todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que nuestros ojos no pueden ver. Todo lo hizo el Señor. Y dice la palabra del Señor que lo hizo en 6 días. Y luego vio y vio que todo era bueno, sin siquiera una imperfección, todo perfecto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Dios puso al hombre y a la mujer. Dios lo creó a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Y eran santos, sin mancha. Eran santos a la imagen de Dios, a la grandeza de Dios, de que es santo y es puro y es eterno. No había muerte que existiera en ese tiempo, ya que no había pecado. Y la paga del pecado es la muerte. La muerte entró porque entró el pecado. Y desde que entró el pecado, a través de una mujer y un hombre, entonces fue cuando heredamos este pecado, por lo cual ahora todos somos pecadores, porque somos de esta descendencia, heredamos el pecado de nuestros padres, quienes fueron Adán y Eva. Y lo dice allá en Génesis 2, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, mira lo que dice. Y dijo Jehová Dios, mire, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor hizo una ayuda idónea para él, para el hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Y era para que juntos estuviesen cuidando de todo lo hermoso y perfecto que Dios había hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos, mis hermanos, que el hombre y la mujer de este tiempo, Dios los hizo así, pero ellos le fallaron a Jehová, Dios. Porque en el 16, mire lo que dice. Le voy a leer desde el 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo que le estaba explicando, para que lo labrase y lo guardase. El 16 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, esta fue la orden que Dios le dio a él, al hombre y a la mujer suya. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, todo está a tu disposición, todos los frutos, todo lo del huerto podrás comer. Mas ahí le da la orden
que debimos respetar desde ese principio. Porque el pecado, la lectura que leímos es como violar la ley. Es no cumplir la ley que Dios nos ha dado, los mandatos que Dios nos ha dado. Y aquí recibimos ese mandato. Y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que el hombre recibe una orden de parte de Dios, una ordenanza, una ley, un mandato, y le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero mis hermanos, tristemente, el hombre y la mujer no hicieron caso. No obedecieron a la voz del Señor, sino que tomaron del fruto y comieron ambos. Entonces quebrantaron la ley de Dios, lo que estábamos leyendo allá en Primera de Juan, en su capítulo 3, en su versículo 4, que dice, y sabéis que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él. Dios, conociendo que el hombre y la mujer había pecado desde ese tiempo, Dios hizo un plan de salvación para la humanidad entera. Y todo era que había pecado y había que quitar el pecado para que entonces entrara de nuevo el estado de salvación de nuestras almas. Entonces vemos, mis hermanos, que dice, y sabéis que él apareció. Dios vino, Jesucristo mismo dejó su trono, dejó su gloria, se despojó de su gloria y vino a la tierra para quitar este pecado que se originó allá en el Edén, en el principio de la humanidad. Pero desde entonces vemos que el hombre y la mujer vienen inclinándose más a ser desobediente a lo que es el mandato de Dios, a ser desobediente a lo que es la voluntad de Dios, a ser desobediente a lo que es agradar a Dios, y agradamos más a nuestra propia carne, agradamos más a nuestros propios deseos que están inclinados a la maldad. Pero eso es exactamente lo que nos lleva al pecado, inclinarnos más a hacer lo que este mundo nos ofrece, hacer lo que a esta carne le gusta. Pero ¿para qué? Para tener un fin de condenación y de muerte. Mas Jesucristo vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna, librarnos de esta condenación, de este estado de muerte y de infierno que había en nuestra vida, puesto que desobedecimos a la orden de Dios desde el principio. Y entonces viene el Señor y manda el diluvio y castiga a toda aquella gente de aquellos tiempos que hizo lo malo y aceptó en su vida y en su corazón más bien hacer lo malo y ser seducido por Satanás, porque él es que influye en nuestra mente y trae deseos en nuestro corazón, el que nos aleja de la voluntad de Dios, y por ende pecamos. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario de lo que es la voluntad de Dios, y entramos entonces en ese estado donde no somos hijos de Dios, no estamos agradando a Dios, sino que le estamos desobedeciendo y convirtiéndonos en enemigos de Él. Entonces vemos que el Señor mandó el diluvio, sanó la tierra y vino de nuevo un nuevo principio, un nuevo comienzo a través de Noé y su familia. Y cuando llegamos al Éxodo, vamos a ir, si usted tiene su Biblia, a Éxodo 20 del 1 al 7, y yo se lo voy a leer. Bendito sea el nombre del Señor, para que vea que ahí ya trata con todos nosotros el Señor y nos vuelve a dar ordenanzas, mandamientos, una orden. Allá le dijo, no comas del árbol, todo lo demás come, todo lo demás disfruta, solo no toques este árbol. El fruto de este árbol respétalo, no lo comas, no es para ti. Todo lo demás te lo doy, eso lo dejo como un requisito para probar tu obediencia. Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, obediencia.
Pero más sin embargo no obedecimos en aquel entonces. Ahora examinémonos y veamos lo que nos dice ahora, y usted examínese si está obedeciendo a Dios, respetando la ley de Dios, o la estamos, como decimos, quebrantando. Y dice así, desde el 1, Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, mira lo primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Han inventado muchos dioses en el mundo entero, y muchos tienen a muchos diferentes dioses en su vida. Pero hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Jehová es su nombre, y solo a Él tenemos que reconocer como Dios. No todos los dioses, que son muchos, no se los voy a nombrar. Busquen la información en internet, verá cuántos dioses hay. Pregúntese si uno de ellos es su Dios. Deséchelo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si uno que no sea Jehová el Creador, el Dios del universo, es su Dios, hoy examínese, reconózcalo, rechácelo, deséchelo y acepte a Dios, Creador del universo entero, como su Dios, y a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces y solo entonces le irá bien en su vida. Solo entonces. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que te visito, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Más claro no puede hablar Dios. Oiga. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la clave, este es el secreto de victoria en el Señor. Guardar sus ordenanzas, guardar sus mandamientos. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, lo que le explicaba hace un momento, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice el 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria a Dios. Así que dice el Señor a través de su palabra que honra Él. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el que no guarda los mandamientos del Señor está apartado y está separado. ¿Para qué? Para ser del grupo que estarán un día recibiendo un castigo eterno por no haber decidido en su corazón honrar a Dios, no poner otros dioses delante de Él, por no haber decidido guardar sus mandamientos. Como dice aquí: no robarás, no mentirás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no la codiciarás. Ahora en este tiempo hay muchas religiones y muchos dioses
y la gente está pensando que está en el plan de salvación del Señor, mas la mujer se está yendo a tener relaciones sexuales con el hombre de otra mujer. Esto no le agrada a Dios y esto no es bueno delante de Dios. Por ende, estamos haciendo lo contrario de lo que es guardar los mandamientos del Señor. El hombre toma una mujer hoy en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde, o más de 3 al día, o tienen una meta, tantas mujeres en el mes o en el año. ¿Por qué? Porque no guardan la ley de Dios. Y por ende, dice la palabra del Señor, que Él castigará a todo aquel que no guarda sus mandamientos. Entonces dice la palabra del Señor que por eso nosotros hemos cometido pecado. Estamos, como dice, estamos pecando, infringe también la ley, infringiendo la ley, rompiendo la ley, quebrantando la ley, el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos mintiendo aún estando en una X o en una denominación, en una religión, y de alguna manera sintiéndonos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. La verdad es solo una y Dios quiere que la entendamos hoy. Todo aquel que peca no es de Dios. Dice la palabra del Señor, todo aquel que peca es del diablo. Lo acabamos de leer. Así que para esto apareció Cristo, para deshacer el estado en el que estábamos de desobedientes a la palabra de Dios y poder ahora venir y ser hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 1:29, dice así, se lo voy a leer y dice 1:29, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para toda la humanidad vino Jesucristo a dar su vida para salvarlo, convertirlo en su Hijo, heredero de un cielo nuevo, una tierra nueva, una patria celestial, un lugar donde viviremos eternamente en plena paz y gozo en el Señor, pero solamente si guardamos sus mandamientos. Así que nuestra hermana Rosa con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Y miren lo que la hermana estaba explicando sobre cuando Dios crea los cielos y la tierra y cómo Dios pone a un hombre y a una mujer, ¿verdad?, para que labren y cuiden la tierra. Pero el Señor les da un mandamiento, les dice, miren lo que dice, mismo en Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codicioso. Así es el pecado, codicioso, hermano. Aleluya. Y dice: para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aleluya. En ellos había inocencia, en ellos no había pecado. O sea que cuando ellos comen de este fruto que Dios les mandó, sus ojos se abren. Aleluya. Y dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y miren lo que dice en el 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto, porque el pecado aleja al hombre de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios, a la humanidad, a la humanidad que vive en pecado, está separada de Dios. La Biblia dice:
que no nos podemos hacer amigos del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. En cuanto ellos caen en pecado, hermano, por esta desobediencia, dice que ellos se escondieron de Dios. Oyeron la voz de Dios y ¿qué hicieron? Fueron y se escondieron. Porque cuando hay pecado no podemos, hermano, con libertad levantar nuestras manos al cielo. No podemos cantar una alabanza. No podemos, aleluya, ser libres. Hay ataduras. Usted sabe que hay ataduras en el ser humano de alcoholismo, de drogadicción, como decía la hermana, de mentiras, envidia y tantas cosas que se mueven en este mundo. Y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aleluya. Este hombre dice que al oír la voz de Dios se esconde. Sabe, hermano, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, el ser humano no quiere escuchar la palabra de Dios. El ser humano le huye a la ley de Dios. Hay una ley que nosotros tenemos que cumplir. Hay un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir. ¿Verdad que aquí en la tierra hay leyes que nosotros tenemos que respetar? Porque si nosotros no las respetamos, vienen consecuencias. ¿Sabe? Si nosotros no estamos creyendo en la palabra, si usted aún no ha creído en Cristo, que Él es el único Salvador, usted un día se tendrá que presentar delante de Él. Tal vez usted cree de que Él vino a la tierra, que Él murió en una cruz, que Él se levantó de entre los muertos, pero usted aún no le ha entregado su corazón. Usted aún no ha rendido su vida. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado, de una o de otra manera, en pensamiento, en conducta, en muchas áreas de nuestras vidas nosotros hemos pecado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermano y amigo? Que un día nosotros hemos reconocido que hemos pecado contra Dios, que estábamos destituidos de su gloria, que estábamos alejados de Dios. Cuando nosotros reconocemos que el pecado nos aleja de Dios, ¿sabe qué? Mire, nos humillamos y decimos: Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, porque hemos pecado contra ti. He pecado en conductas, he pecado tal vez haciendo lo malo, como decía la hermana, y es una gran verdad. Mucha gente dice: bueno, pues yo no necesito una religión, yo no necesito una iglesia porque yo soy una buena persona, yo ayudo, yo doy a los pobres, yo ayudo a organizaciones. Pero sabe, mi hermano, que la palabra de Dios dice que no seremos salvos por las obras que nosotros hagamos en la tierra. Nosotros somos salvos por reconocer que en Cristo hay salvación, que Cristo es el único, aleluya, la única puerta verdadera. La palabra del Señor dice que Él dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por el mundo entero. Mire lo que dice Romanos 5:12, dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una vez que Adán y Eva pecan contra Dios, cae la muerte espiritual y muerte física. Pero sabe, hermano y amigo, que Jesús es la resurrección. Jesús vino a esta tierra y Él le decía a sus discípulos: voy a ser perseguido, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Él es la resurrección y la vida. Cuando usted viene a Cristo, aunque usted muera, sabe que un día usted se levantará, porque la palabra nos tiene una promesa para usted y para mí, para todo aquel que esté en Cristo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día usted se levantará de entre los muertos, pero estará Cristo en su corazón. Usted estará esperando que un día Cristo lo levante. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué es el pecado? ¿Qué se define el pecado? Dice, en la Biblia el pecado se define como una transgresión o violación de la ley de Dios, tanto en acciones como en pensamientos, en sentimientos. Es una falta que separa al ser humano de Dios y conlleva a consecuencias incluyendo la muerte espiritual. El pecado puede ser tanto una acción personal como una condición.
que ha sido heredada. Y la Biblia ofrece tanto una comprensión de lo que es el pecado como una solución a través de la redención en Cristo. Y esto nos lo dice Romanos. Tenemos redención solamente en Cristo. Aleluya. Nos lo dice Romanos. Romanos, aleluya. Maravilloso nuestro Dios. Perdón, Efesios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados por su gracia, un don inmerecido, un regalo inmerecido, la gracia de Dios. Aleluya, la misericordia de Dios, aleluya, que nosotros lo vemos todos los días, hermano. Dice que Él envía el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Envía la lluvia temprana y la tardía sobre buenos y malos. Y no quiere decir, hermano, que nosotros seamos mejor que todos, no. Nosotros somos necesitados así como usted necesita de Dios. Si tal vez usted siente un vacío en su corazón, si tal vez usted siente que los problemas lo agobian, que hay situaciones en la vida que usted no las puede llevar, sabe que entrégueselas a Cristo. Sabe, hermano, que hay cosas en nuestras vidas que nosotros no las podemos llevar, pero cuando nosotros se las entregamos a Cristo, la carga es más ligera, la carga se hace menos pesada. Sabe, hermano, a eso vino Cristo. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo no sé en qué condición usted está, en qué condición usted camina en este mundo, pero sabe, yo entiendo, yo un día entendí mi condición, que yo necesitaba de Jesús, que yo necesitaba de aquel Dios maravilloso del cual a mí me hablaban, y yo le daba la espalda. Yo me escondía cuando llegaban a predicarme la palabra. Yo no quería saber de Dios, pero sabe que un día tuve que rendir mi corazón. La palabra del Señor dice que Él nos amó primero. Nosotros no lo buscábamos a Él. Él nos amó primero. Él nos buscó a nosotros, como el buen pastor busca a sus ovejitas. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que usted entre al redil de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, así como engañó la serpiente antigua, que la Biblia le llama Satanás, así mismo Satanás sigue engañando a la humanidad. La serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, y él, ¿verdad?, le habla pura mentira, porque la Biblia dice que Él es padre de mentira y no hay verdad en Él. Él es padre de mentira, lo llama la palabra. Y por eso este texto que nosotros leíamos, que todo aquel que hace pecado no es de Dios, no es hijo de Dios. Aleluya. Pero sabe que en esta noche usted puede cambiar de bando, usted puede cambiar de padre, porque la Biblia nos dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. Pero sabe que en esta noche, si usted reconoce que usted es un pecador, que usted necesita a Cristo, Cristo está con sus brazos abiertos. La palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles del Señor hacen fiesta porque es una alma más que está siendo librada del fuego eterno, del infierno eterno, el cual Dios no preparó para el hombre. Dios no quiere que el hombre se vaya al infierno, que se vaya al lago de fuego. No fue preparado para el hombre. El lago de fuego fue preparado para Satanás y los ángeles caídos, no para el ser humano. Dice que Jehová Dios envía a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. El Señor quiere salvar a la humanidad. El Señor no quiere que nadie se pierda. En Cristo Jesús hay redención por nuestros pecados. Aleluya. Miren, quiero que vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 53. Aleluya. Isaías 53. Maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Isaías 53, versículo 3. Hasta el capítulo 7, miren lo que dice, lo que sufrió nuestro Salvador. Esto lo habla de Cristo, lo que está hablando aquí la palabra. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad, sin excepción. No, Dios no hace excepción, morenito, blanco, gordito, de toda nacionalidad, mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, venezolano, argentino, de todo el mundo, hermano. Él no hace excepción de persona. Jesús vino a salvar la humanidad. Dice, todos nosotros nos descarriamos, la humanidad entera se descarrió. Le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron, aleluya, que Dios también tiene leyes, que Dios también tiene un mandamiento que usted y yo tenemos que cumplir. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de la humanidad Jesucristo fue herido. Jesucristo fue encarcelado, y siendo inocente, en él no hubo pecado, en él no se halló mentira, hermano, en él no se halló injusticia. Él es Dios justo. Él cargó la injusticia de todos nosotros. Él cargó nuestras iniquidades. Él cargó el peso de nuestro pecado. Él lo cargó sobre la cruz del Calvario. Cuando él iba, aleluya, hacia el Gólgota, la Biblia dice que le dieron una cruz pesada. Le coronaron con una corona de espina. Y dice que mientras a él lo llevaban hacia el Gólgota, dice que le iban pegando, le iban pegando, hermano. Y los estudiadores, los que estudian la palabra del Señor, dice que donde él iban golpeando su cuerpo, dice que con aquello que le golpeaban, dice que su carne venía en eso que con el que él lo estaban golpeando. No sé si usted me entiende, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que él iba hacia ese camino por amor a la humanidad. Y llegó a aquel lugar, hermano, y fue crucificado. Lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron sus pies, clavaron sus manos. Aleluya. Y la palabra del Señor dice, aleluya, que cuando él muere, dice que él dice, consumado es, todo se había terminado, los cielos se oscurecieron, el Padre le dio la espalda, porque es que el pecado nos aleja de Dios. El pecado, aleluya, separa a la humanidad de Dios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que la palabra dice que al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos, y por medio de ese sacrificio y de su resurrección, usted y yo tenemos vida, usted y yo tenemos esperanza, podemos correr a Él, aleluya, ahora que es el tiempo. La palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe, hermano y amigo, cuánta gente camina endurecida del corazón? No es fácil. El caminar en el cristianismo no es fácil, pero tampoco es difícil. Saben que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que Él nos sella con su Espíritu Santo, nos adopta como sus hijos, aleluya, y envía al Consolador a nuestras vidas. Dice que ya nunca más estaremos huérfanos, no estaremos solos, sino que su Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios que usted nunca lo va a defraudar, nunca lo va a dejar. Tal vez lo traicione su amigo, lo traicione su hermano, pero Dios jamás lo va a dejar, jamás lo va a traicionar, porque Él es fiel. La Biblia dice que Él es fiel y verdadero. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el fin de todo, aleluya. En Él tenemos redención, en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Pero es necesario que nosotros, la palabra nos dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de mi alma, el Señor de mi salvación,
si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tenemos que confesarlo para salvación. Así, bueno, un ejemplo, cuando usted, ¿verdad?, con sus labios, usted cuando llegó al altar, usted dijo, yo te acepto como mi esposo, yo te acepto. Así mismo, nosotros tenemos que decir con nuestros labios, yo te acepto como mi Salvador. Yo reconozco que no hay otro Dios poderoso, maravilloso, no hay otro que pueda darnos salvación. Solamente en Cristo Jesús está la salvación del hombre. Fuera de Él no hay ninguna religión, hermano, que salve. No hay ninguna religión que salve al hombre. No hay ninguna religión, institución que saque al hombre del hoyo en que se encuentra, de la oscuridad en que el hombre sin Cristo se encuentra. Aleluya. ¿Cuántos se encuentran sin Cristo, turbados, sin esperanza, que no se sienten amados, que se sienten que no vale la pena vivir? Pero cuando usted viene a Cristo, sabe que a usted llega la vida. Usted bebe de esa agua, de la fuente de la vida eterna, porque Cristo es la fuente de vida eterna. Cristo es el pan que descendió del cielo, es el alimento para nuestra alma. Aleluya. Esa alma que muchas veces, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo caminaba sin Cristo, yo me sentía vacía, me sentía turbada, me sentía que yo estaba sola. Pero sabe que cuando reconocí que solamente en Cristo hay ese amor verdadero, ese amor puro, ese amor sincero, ese amor que no es egoísta, ese amor ágape, ese amor que no se compara con nada ni con nadie. Ese amor lo llena todo, hermano. Cristo lo llena todo. Él es todo, aleluya. Qué hermoso, hermano, que nosotros tenemos ese privilegio tan grande de que Él abrió nuestros ojos espirituales. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le refleje la luz del Evangelio. ¿Cuántos caminan cegados, como decía la hermana? Aleluya, sirviéndole a diferentes dioses. Buscan al brujo para que les haga un milagro. Buscan quien les lea las cartas para saber su futuro. Mire, aquí está nuestro futuro en la palabra del Señor. Aquí está. ¿A dónde usted y yo nos vamos a ir cuando muramos? Ya sea la condenación, si usted no reconoce que Cristo es el único que salva. Pero si usted lo reconoce, dice que nosotros seremos levantados de esta tierra. Amén. Para ir con Cristo a morar a ese lugar donde ha ido a preparar, donde no habrá más muerte ni más dolor. ¿Cuánto, verdad, hermano, duele la muerte? Cuando un ser querido muere, ¿verdad? ¿Cuánto duele? Y más si se fue sin Cristo. Pero cuando un ser querido muere y sabemos que Cristo, aleluya, era su Salvador, hay paz en nuestro corazón, porque decimos, Él está en un mejor lugar. Pero qué triste es cuando una persona muere sin Cristo, sin reconocer que un día se tendrá que presentar delante del Señor. Porque si hoy usted no lo acepta como su Salvador, un día usted tendrá que presentarse y Él estará como juez. Aleluya. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día todo el mundo tendrá que presentarse delante del tribunal de Cristo para darle cuentas qué hizo con su vida. ¿Qué hizo usted cuando usted escuchó el Evangelio? ¿Será que usted lo rechazó o rindió su corazón? ¿Sabe que muchos dicen, es que no tengo tiempo? Es que la religión no, yo nada más no quiero la religión. Cristo no es religión. Cristo es tener una comunión cerca con Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él, dice que Él se acerca a nosotros. Dios mismo, Jesús mismo se acerca a nosotros a través de nosotros, de nuestra comunión con Él. Él se acerca a nosotros. Él no está lejos de nosotros, Él está cerca. Dice que su oído se inclina para todo aquel que le clama.
que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará. Un corazón que reconoce que le necesita, un corazón que reconoce que fuera de Él no hay salvación. Así dejo a mi hermana Melvi, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hermosa es la palabra del Señor. ¿Sabe? No es para meternos miedo. No, amigo que nos escucha, y aún usted, hermano, si aún no entiende muy bien el mensaje de la palabra del Señor, yo le digo y le insto en esta tarde que le pida a Dios que le ilumine con el Espíritu Santo de Él, con su poder maravilloso que nos llena y nos permite entender que no es para asustarnos, que no es para tener miedo, no es para que nos sintamos excluidos del plan de salvación de Dios. No. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que entendamos claramente cuál es la condición del hombre y de la mujer que está alejado de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, para que podamos convertirnos en sus hijos amados y poder a través de ello bendecir nuestra vida día a día, guardarnos, acobijarnos en Él. Pero hay una cosa y es que hay que entenderlo. Y yo se lo voy a leer de nuevo porque el Espíritu Santo de Dios me hace sentir esta necesidad de leerlo de nuevo y que usted entiende, que yo entienda, que entendamos todo. Esta verdad tan grande que Él quiere que comprendamos, que nos quede claro a través de su palabra. Él nos explica para que veamos nuestra condición y estemos conscientes para que el día de mañana no tengamos excusa. Entonces yo le quiero leer el versículo 8 y 9 de nuevo, otra vez. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces nos habla tan claro el Señor. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nosotros. Entonces, por eso, le repito el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Él apareció, Él vino a la tierra para deshacer el plan de Satanás, de engañarnos y llevarnos a través de un engaño al infierno mismo junto con Él. Porque el infierno fue creado para el diablo y todos su hueste de maldad, todos sus demonios, pero no fue creado para nosotros, los que hemos sido creados para honra y gloria de Dios, para servicio y alabanza de su nombre. Pero desde el principio vimos a través de la palabra que la hermana leyó, la que yo misma leí en Génesis, el enemigo ha querido seducirnos para hacer lo malo. ¿Y sabe qué? Nos convertimos en piezas que Él usa para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Nos convertimos en títeres de Él, en juguetes, en instrumentos de Él. Dios no quiere eso. Mire lo que dice el Señor en San Juan 10, en San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios quiere que todos seamos salvos a través de el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, mis hermanos, si estamos en una religión, aun si estamos en Cristo y quebrantamos la ley de Dios, mire lo que le dijo Dios mismo, Jesucristo, en la tierra a un grupo de personas que se decían ser de Dios, los perfectos, los escogidos. Le dice Jesucristo así en San Juan capítulo 8 versículo 44, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando hay pensamientos malos en nuestra mente, cuando hay deseos malos en nuestra mente, es porque Satanás está operando en nuestras vidas y nosotros le estamos permitiendo esto. Lo que el Señor quiere es que usted y yo rechacemos a Satanás. Le digamos, ya no más, hasta aquí. No podrás operar más en mi vida, porque yo decido desde hoy servir a Cristo, entregarle a Él, darle mi vida a Él, y tú ya no podrás influenciar en mi vida, ser la influencia en mi vida para hacer lo malo y quebrantar los mandamientos del Señor, sino por el contrario. Desde ahora tú no podrás operar en mi mente, en mi corazón, y yo serviré a Jehová. Incluso mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ahora podremos decir, ya no habrá mentira en mí, ya no habrá pecado en mí, porque dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya, qué condición más linda. Somos nacidos de Dios. Jesús mismo opera ahora en nosotros, y el amor de Dios en nuestros corazones y sus pensamientos santos en nuestra mente nos llevará a serle fiel a Él. No mentiremos, no hablaremos falso testimonio en contra de nuestro prójimo, no tomaremos el marido ajeno, el hombre no tomará la mujer ajena, ya no matarás. Ya no harás lo malo delante de los ojos del Señor, porque el diablo ya no estará operando en tu mente, en tu corazón. Ya lo has rechazado y tiene que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret, y invita a Cristo a entrar en tu vida, y ese amor de Dios sanará tu corazón, sanará tu mente, y desearás hacer ahora lo justo y lo bueno delante de Dios, y te convertirás en su hijo, la niña de sus ojos, el hijo protegido, bendecido, cuidado por Dios de ahora, desde este principio en adelante. Vida nueva en Él y vida eterna es la que Él nos ofrece. Una vez que rechazamos a Satanás, Él retrocede, ya no opera más en la mente, en el corazón nuestro, sino Cristo toma posesión, nos sella con su Espíritu Santo, y a través de su Santo Espíritu nos llena para anhelar hacer lo bueno, lo recto, lo santo, lo puro y lo justo, porque Él opera en nuestra vida, no con nuestra fuerza y con nuestra sabiduría, sino Él obrando en nosotros. Ya no el enemigo, ya no Satanás, sino nosotros. Y esas cadenas son rotas, esos yugos se pudren en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos demonios que operaban antes para hacer lo malo salen de nuestro cuerpo. Somos limpios, somos una nueva criatura, y anhelamos hacer ahora lo bueno delante de los ojos del Señor. En la misma carta, primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 18 y 20, mire, no es con su fuerza ni con la mía. 18 al 20 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, esto es la promesa de Dios, lo lindo de Dios, dice, sabemos que somos de Dios, dije 18, ¿qué? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, el que no tiene a Cristo, está bajo el maligno. Pero el que tiene a Cristo tiene esta promesa: Él le guarda. Él te guardará, Él nos guardará para mantenernos a hacer lo puro, lo justo y lo santo en Él. Aleluya. Y vuelvo y repito el versículo que a mí me encantó, toda la porción, pero me concentro y me quedo, y quiero que usted se quede con este versículo, el versículo 5 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él se llevó su pecado y el mío, y quiere llevarse el pecado de todo aquel que venga a Cristo, le entregue su vida, le sanará, le limpiará, le restaurará, le levantará y le dará nueva vida en Él, una vida eterna
con Él para siempre. Aleluya. Este es el mensaje de hoy, amigos y hermanos. Esperamos de todo corazón que lo reciba y que esta palabra haga ese efecto eterno en su vida de paz, de gozo y de salvación. Queremos orar para que así podamos cerrar este programa e invitarlo. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos. Estamos en el 809 de la Arrowwood Road, en la suite 1200. Estoy en Charlotte, North Carolina, 28217. Nuestro pastor Manuel Araniva con el teléfono 704-492-3051. Esa es la información del pastor y le invitamos a que venga con nosotros, y si no, busque una iglesia cercana a usted. Lo importante es que busque una iglesia donde se predique esta palabra. No hay otro Dios, no hay otro creador. Hay muchos dioses inventados, pero ya vimos que los mandamientos dicen: no pongan ningún otro Dios delante de mí. No te hagas imágenes, solo yo, que soy Jehová tu Dios celoso. Así que no hay otro Dios, solo Dios creador, y no hay otro mediador, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que está abogando por usted y por mí ante el Padre. Así vamos a dejar a nuestra hermana Rosa para que ella concluya con una oración, para que sea Dios obrando en su vida, en nuestra vida, hoy y siempre, a favor de nuestra salvación. Amén. Nuestra hermana con nosotros. Amén. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Cristo, a darnos vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida, porque Cristo es la vida. Vamos a orar para ser despedidos. Le damos gracias, Dios maravilloso, en esta noche. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos que estuvieron escuchando, Señor, esta programación. Señor amado, sabemos, Padre, que tu palabra dice que el Evangelio será predicado en el mundo entero, Padre, para que todos sean salvos y crean a tu palabra, Señor amado, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento, mi Dios amado. Le damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por aquellos que escucharon este programa, Señor. Fortaléceles, bendíceles, Padre, y trata con sus vidas, Señor. Que puedan reconocer, Señor, que te necesitan, que te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor, porque solamente en ti está la vida, solamente usted es la paz, usted es la fortaleza de nuestras almas. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la iglesia, la promesa de Dios, Señor amado. Ayúdanos a seguir hacia adelante, amándote y buscándote cada día, Señor. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestras familias que pudieron estar conectados. Bendíceles, guárdales, Señor. Cúbreles con tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.